Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si a Dios vivo adorar, libre soy para entrar. Hermanos y hermanas, soy Padre Martín Solórzano, de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Bienvenidos, continuamos con este taller de reflexión sobre los salmos. Hoy meditamos el Salmo número 24. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en el recinto sacro? El de manos inocentes y puro corazón, el que no acude a los ídolos ni jura en falso, ese recibirá del Señor la bendición y la justicia del Dios su Salvador. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, que se levanten las puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo número 24. Al igual que el Salmo número 15, se considera el Salmo 24 como una liturgia de entrada al templo. Una liturgia de entrada donde se resaltan sobre todo las condiciones para poder entrar, condiciones sobre todo morales, de práctica de vida, para poder entrar en el santuario. Pero este salmo es también una combinación con una entronización a Yahvé, o como un recibimiento a Yahvé que viene triunfante y se le recibe en el templo. Yahvé que entra en el templo. Probablemente esta segunda parte del salmo haga alusión a aquel momento en que David conduce el arca hacia Jerusalén, no al templo porque no está todavía, pero sí cuando la conduce hacia Jerusalén, a un pequeño santuario. En 2 de Samuel 6, del 13 al 15, dice: cuando los portadores del arca del Señor avanzaban 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero cebado. Así iban llevando David y los israelitas el arca del Señor entre vítores y al sonido de trompetas. En Ezequiel 43,
del 4 al 5 leemos: la gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces, este salmo tiene dos aspectos: un salmo de entrada al santuario por parte de la gente, del grupo que va hacia el templo, y por otra parte, como esta entronización o esta entrada del Señor en el santuario. La estructura del salmo, podemos ver tres partes en este Salmo 24. Los versículos 1 y 2 serían como una introducción un poquito cósmica, universal, cuando se hace alusión general. Luego los versículos 3 al 6, propiamente hablando de ese grupo que entra hacia el santuario, las condiciones para poder entrar en el santuario y las bendiciones que recibe el grupo dentro del santuario. Y luego los versículos del 7 al 10, pues la entrada del Señor en su santuario. Hagamos el comentario al Salmo. Versículo 1 y 2. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y sus habitantes, pues Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Vean el aspecto universal de estas frases. Del Señor es la tierra y todo lo que contiene, el orbe y todos sus habitantes. Vean, el orbe y todos sus habitantes, haciendo alusión a la creación. Él la fundó sobre los mares, la afianzó sobre los ríos, quizá haciendo alguna alusión a la cosmología que se tenía en aquel momento, que pues el Señor ha creado los mares y en estos ha formado la tierra seca, ha edificado el orbe, la tierra sobre los mares, ha afianzado el mundo sobre el agua, sobre los ríos, sobre los mares. Entonces, quizás se haga alguna alusión a ese aspecto. Entonces, pero este Dios creador universal, este formador, fundador del orbe, hay muchas partes en la Biblia donde se habla de que Dios ha edificado, de que Dios ha fundado la tierra. Salmo 78, 69, Salmo 89, 12, Salmo 102, 26, Salmo 104, 5, Isaías 48, 13, Isaías 51, 13, Zacarías 12, 1, donde se habla de Dios como el que ha fundado la tierra. Job 38, del 4 al 7, también dice: ¿dónde estabas cuando cimenté la tierra? ¿Quién señaló sus dimensiones? Si lo sabes, ¿o quién le aplicó la cinta de medir? ¿Dónde encaja su basamiento? ¿O quién asentó su piedra angular entre la aclamación unánime de los astros del cielo y los vítores de los ángeles? Cuando Job se pone a cuestionar algo a Dios y Dios le va a decir: bueno, tú cuestionas mi sabiduría. A ver, dime, ¿dónde estabas cuando cimenté la tierra? Entonces, este aspecto, esta confesión de Dios creador y que Dios edifica la tierra, está muy constante en la Biblia. Pero aquí se habla de un aspecto universal. Todos los pueblos son testigos de esta creación de Dios. En todo el orbe se puede contemplar esta edificación de Dios. Por eso el salmista comienza con esta aclamación universal, que del Señor es la tierra y todo lo que contiene, el orbe y todos sus habitantes, porque Él la fundó.
Él la edificó. Versículo 3. Aquí va a comenzar las condiciones, por lo menos a plantearse quién es el grupo, quiénes son las personas que pueden entrar en el santuario. Versículo 3. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en el recinto sacro? Habla de dos aspectos aquí: subir y estar en el recinto. Normalmente los que suben son aquellos que hacen una procesión. Entonces suben a Jerusalén, van en procesión, como canta aquel Salmo 122. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Entonces, el subir a Jerusalén, es decir, ir en procesión, hace referencia a este aspecto. Y luego estar, bien sea por el tiempo en que dure la fiesta a la que han subido, por el tiempo en que estén dando culto al Señor, o también probablemente a aquellos que puedan habitar en el templo del Señor, o en los atrios, o en las casas, ahí en el santuario, haciendo alusión a los levitas, a los sacerdotes. ¿Quién puede subir al monte del Señor, y quién puede estar en el recinto sacro, en el santuario? Vemos también, por ejemplo, el Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos. Salmo 122, 2. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Isaías 26, 2. Abran las puertas para que entre un pueblo justo. Vean, abran las puertas para que entre un pueblo justo. Este verso de Isaías 26, 2 tiene mucha referencia al Salmo 24, que entre un pueblo justo. ¿Quién es este pueblo justo? ¿Quiénes son los que pueden entrar? Y ábranse las puertas. También aquí este salmo habla de abrir las puertas para que entre el Señor, y en Isaías para que entre un pueblo justo. Deuteronomio 6:25. Quedaremos justificados ante el Señor nuestro Dios si ponemos por obra todos los preceptos que nos ha mandado. Ya esta lectura del Deuteronomio va haciendo referencia al compromiso con la Torá, con la ley, con los mandamientos. Estar justificado, poder entrar al encuentro del Señor cuando se trata de observar la ley del Señor. ¿Cuáles son esas condiciones para poder entrar? Esos aspectos de compromiso moral, ético, de comportamiento, para poder agradar al Señor. Versículo 4. El de manos inocentes y puro corazón, que no acude a los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Son 4 condiciones que se presentan aquí. Ya hemos comentado en algún salmo anterior. Manos inocentes se refiere a las acciones. La obra de las manos también se canta en algunos salmos, el Salmo 19, respecto a Dios, la obra de tus manos. O sea, las manos representan a esa parte del cuerpo con la que realizamos muchas obras, muchas acciones. Cuando habla de las manos inocentes, se refiere a acciones inocentes, a no tener malas acciones. Claro, no se refiere a que la persona nunca haya hecho una obra mala.
nunca haya hecho algo malo, no se refiere a eso, sino que al entrar pueda tener las manos inocentes, es decir, el arrepentimiento, el cambio, el deseo de conversión, el pedir perdón a Dios antes de entrar, es decir, que tenga las manos inocentes, no que las haya tenido todo el tiempo inocentes, sino que en el momento de entrar tenga manos inocentes, corazón puro. Ya hemos comentado también, el corazón para los israelitas pues es la sede de los pensamientos, de las intenciones. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que es valioso para ti, lo que buscas, lo que anhelas. Entonces, este es el pensamiento, tu proyecto, tus intenciones. Entonces, tener un corazón puro, ser limpio de corazón, como lo dirá Jesús más adelante en las bienaventuranzas, es esa rectitud de corazón. Entonces, vean, acciones y pensamientos, acciones e intenciones sinceras. No a la idolatría, es decir, el que no acude a los ídolos, no acudir se refiere también a no consultar a los ídolos, no consultar a dioses falsos. Se acude a Dios para alabar, para rendirle honor, para rendirle homenaje, para hacerle alguna ofrenda, para hacerle acción de gracias, también para consultar, para pedir sabiduría, para pedir la luz, para pedir orientación. Entonces aquel que acude a los ídolos, entonces acude también a la consulta de los falsos dioses. Consultar falsos dioses, dejarse guiar por los falsos dioses. Entonces, aquí se trata de una sinceridad para con Dios. El acudir a dioses falsos es mentir, es caer en la falsedad para con Dios, es traicionar a Dios. Entonces, el que no acude a los ídolos y luego el que no jura en falso. También la otra parte de la mentira se puede hacer contra el prójimo. El jurar en falso normalmente tenía referencia al juicio. Cuando había un juicio contra alguna persona y se buscaban testigos. Y si hay un testigo falso o los testigos son falsos, pueden llevar a la muerte a la persona. Entonces, no dar testimonio falso, no caer en la mentira, que sería hacer daño también al prójimo. Vean, hay un aspecto interior, un aspecto personal que puede afectar ese encuentro con el Señor, las propias acciones, las propias obras y luego los pensamientos torcidos, las intenciones dobles o engañosas. Por eso hay que llevar ante el Señor manos inocentes y corazón limpio, corazón puro, pero también sinceridad para con Dios. No acudir a falsos dioses, no caer en esa mentira fundamental, la mentira de los dioses falsos. Son falsos, son mentirosos. Y luego, no caer en la mentira con el prójimo, engañando al prójimo, haciendo daño al prójimo. Podemos encontrar también en Isaías 33, del 14 al 16, de alguna manera como estas condiciones para poder agradar al Señor en el santuario. ¿Quién de nosotros podrá habitar un fuego devorador? ¿Quién de nosotros podrá habitar una hoguera perpetua? El que practica la justicia y habla con rectitud, el que rehúsa
las ganancias fraudulentas, el que sacude la mano para no aceptar un soborno contra alguien inocente, el que tapa sus oídos a propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver la maldad, ese morará en las alturas, subirá a refugiarse en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Vean esas condiciones morales, éticas. Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Yahvé y me inclinaré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré con holocaustos, con terneros cebados? ¿Aceptará Yahvé miles de carneros, miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi propio pecado? Se te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, lo que agrada a Yahvé y quiere de ti. Tan solo la justicia, misericordia y proceder humildemente con tu Dios. ¿Vean? Justicia, misericordia y humildad para agradar al Señor. Entonces, estos aspectos nos ayudan a comprender pues ese esfuerzo ético primeramente para poder entrar en el santuario y luego pues también pedir la misericordia. Se tiene que hacer un esfuerzo, pero cuando se ha faltado en algo, pues el arrepentimiento y pedir la gracia del perdón. El versículo 5, ese recibirá la bendición del Señor y la justicia del Dios su Salvador. Bendición y justicia. Recibir la bendición, el texto hebreo tiene dos aspectos ahí, no solamente recibir, sino como portar la bendición del Señor. Esa persona que agrada al Señor, esa persona que entra dignamente al templo, que se encuentra con el Señor, se hace portador de la bendición. Se manifiesta la bendición en él, pero también lleva la bendición del Señor. Pero estos dos aspectos importantes ahí, esa persona, ese portará la bendición del Señor, recibirá los dones de Dios, recibirá la bendición del Señor, pero también él portará esta bendición para con los demás y recibirá la justicia de Dios su Salvador. La justicia se refiere también a un juicio, se refiere también al perdón de los pecados, se refiere a devolver la dignidad de la persona para poder estar en paz con Dios. Es un tema que se profundizará mucho más en el Nuevo Testamento con la presencia de Cristo, quien nos justifica, perdonándonos nuestros pecados y haciendo nuestra vida agradable al Padre. Entonces, ese recibirá la justicia de Dios su Salvador. Lo hará el Señor justo, agradable a su presencia. Y como hemos dicho, será portador de la bendición que ha recibido. Versículo 6. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Aquí hace alusión quizá al pueblo peregrino que se acerca al templo o a un grupo de personas que quiere ingresar al santuario, como hemos dicho hace un momento, como una liturgia de entrada al santuario. Como hemos comentado en el Salmo número 15, probablemente cuando un grupo de peregrinos quiere ingresar al templo,
pues sale algún sacerdote para hacer ese diálogo con el grupo. ¿Qué se necesita para poder entrar en el santuario? Y pues el grupo tiene que decir las condiciones. Probablemente el sacerdote que les recibe les rocea con agua o lo que sea, algún signo de recibimiento, y entran en el santuario. Entonces, este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Podríamos entender nosotros, después de haber leído las condiciones, ¿quién puede entrar en el santuario? El de manos inocentes, de corazón puro, que no ha caído en la idolatría, que no ha jurado en falso, que es sincero. Podríamos entender este versículo 6, así es este grupo que quiere entrar. Dice el verso 6, este es el grupo que busca al Señor. Y podríamos entender, así viene este grupo de peregrinos que quiere ingresar al Señor. Viene con recta intención, viene con un corazón puro, se ha purificado en sus manos, se ha lavado de sus pecados. Ahora quiere ingresar, no ha caído en la idolatría, busca al Señor, no ha hecho daño a su prójimo o se ha purificado del daño que ha hecho. O sea, este grupo que quiere entrar, así viene limpio, honesto, viene a tu presencia, Dios de Jacob. Podríamos recordar aquella palabra que utiliza Jesús, generación. Cuando Jesús habla, esta generación. Claro, hay algunos pasajes donde se habla en sentido negativo. Esta generación incrédula o esta generación que no cree en el Señor. También hay una generación, un grupo que sí cree en el Señor. También hay una generación, un grupo que busca al Señor. Y así tiene que ser este pueblo peregrino para poder entrar en el santuario. Tercera parte del Salmo, del versículo 7 al 10, pues hace referencia a la entrada de Yahvé en el santuario. Son dos partes que se repiten de alguna manera, versículos 7 y 8, repetido en el 9 y 10. Portones, alzad los dinteles, que se levanten puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Y se pregunta, ¿quién es el Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Y los versículos 9 y 10 vuelven a repetir, portones, alzad los dinteles, que se levanten puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Y aquí la descripción dice, el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Esa es la variación en estas dos repeticiones. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Dice el versículo 8, el Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Y en el versículo 10, ¿quién es ese Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Entonces, son tres referencias a estos títulos de Yahvé, pero son títulos de poderío, títulos de guerra, títulos de triunfo, títulos de recibimiento en el santuario después de haber triunfado en una batalla. Así se hacía para los reyes también, que salían a una batalla, llegaban triunfantes y las puertas de la entrada de la ciudad se abrían para que entrara victorioso el rey. Así, las puertas del santuario se abren para que entre Yahvé victorioso, Yahvé triunfante. Bien, los títulos, el Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra, el Señor de los ejércitos. Bien, valeroso, valiente,
en la guerra y el Señor de los ejércitos. Es decir, probablemente también el Señor que ha triunfado lo ha hecho con el rey o lo ha hecho en el pueblo. Y Él es el Señor de los ejércitos, el Señor poderoso. Y Él es el Rey de la gloria. Y por eso el Señor que ha entrado al santuario triunfante puede conceder esa gracia que el pueblo peregrino pueda encontrarse también con ese Rey triunfante, Yahvé glorioso. Este salmo está compuesto como con estas dos partes. La primera parte como una liturgia de ingreso, liturgia penitencial, para poder ingresar al templo de parte de un grupo de peregrinos, y la otra parte como un título, una especie de entronización de parte del Señor en el templo. Pues queridos hermanos, ¿cómo podemos nosotros meditar con este Salmo 24? Primero, debemos hacer un esfuerzo ético de compromiso en la vida práctica para tratar de agradar al Señor. De alguna manera, este examen de conciencia que se presenta en el Salmo hace referencia también a aspectos esenciales del decálogo, de los mandamientos. Primero, a llevar un corazón sincero, tratar de tener inocencia en las manos, en las acciones. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo por agradar al Señor, no quiere decir que ese esfuerzo y que ese intento solamente baste para poder entrar. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros hagamos constantemente un esfuerzo por no ofender a Dios, por no ofender al prójimo, constantemente nos equivocamos, cometemos errores, a veces sin querer, a veces queriendo, pero hacemos daño también al prójimo. Entonces, hay que hacer sí un esfuerzo, pero también un examen de conciencia antes de poder entrar al santuario, antes de cualquier oración, antes de algún encuentro litúrgico con el Señor, especialmente para nosotros católicos en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía se inicia con un examen de conciencia. Primero, pues ese sentido del canto de entrada, de entrar a alabar al Señor, entrar a la presencia del Señor, ingresar al santuario, pero inmediatamente hay que hacer un examen de conciencia, que sea de alguna manera integral. Por eso nosotros pedimos perdón a Dios de pensamiento, palabra, obra y también omisión, que esto no está en los textos de los salmos, pero se le agrega ya en la liturgia cristiana, y también de omisión, lo que debíamos hacer y no hemos hecho. Pues sí es importante que nosotros hagamos siempre un esfuerzo porque nuestra vida sea coherente con la fe que tenemos, con la palabra de Dios que vamos meditando. Pero como no lo logramos del todo, pues también hacer ese examen de conciencia y poder pedir perdón al Señor antes de ingresar a su casa o de estar en su presencia para tratar de agradarle mejor y para tratar de recibir con más frutos su gracia, su bondad, su misericordia. Luego es importante también el tema de la entronización del Señor, no solamente en los lugares santos. Es importante también que el Señor pudiera entronizarse en nuestros hogares. Es muy común que en los hogares católicos pues haya un espacio reservado a lo santo, a lo sagrado, como una especie de altar.
aunque muchas veces casi nada más era en la pared una pequeña repisa y ahí alguna imagen, un crucifijo. Pero sería muy importante que si en nuestras casas normalmente le hacemos un espacio al televisor, le hacemos un espacio a la música, al sonido, lo que sea, ¿por qué nosotros que somos católicos, cristianos, por qué no pensamos en el construir la casa o a lo mejor si ya está construida, pero sí pensar en un espacio importante para nuestra oración al Señor? Una especie de capillita pequeña, oratorio pequeño en nuestras casas, o por lo menos un altarcito en algún lugar específico donde podamos tener algún crucifijo, podamos tener quizá alguna imagen de la Virgen, de nuestra Madre. Y, ¿por qué no pensar también en una entronización de la palabra? Que la Biblia, esa palabra a la que nos invita el Salmo también a ser fiel, a acudir a la palabra con fidelidad, con verdad, pues tener un espacio también especial en nuestras casas para la meditación, para la reflexión de la palabra. Ojalá que este salmo nos ayude a poder meditar en esa necesidad del encuentro con Dios, el esfuerzo por agradarle a través de nuestras obras, pero pues también a que el Señor entre en nuestros hogares, entre en nuestra vida, a través también de estos elementos, como de su palabra, de alguna imagen que nos recuerde siempre lo sagrado, un crucifijo que nos recuerde pues el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Hermanos y hermanas, muchas gracias por su atención, por seguirnos acompañando. Les pedimos que en la medida de sus posibilidades compartan estos videos. Si ustedes consideran que estas reflexiones les pueden ayudar también a otros hermanos en la lectura, en la oración con los salmos, compartan y pues también ahí den su like, su me gusta para que pues podamos seguir avanzando con esta evangelización. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.